A continuación vamos a dar inicio a la charla magistral de clausura, Media Evolution, hacia dónde va la ecología de la comunicación, a cargo del señor Carlos Scolari, quien es argentino y está radicado en España. Carlos Scolari es profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Universidad Católica de Milano, especialista en el estudio de los medios digitales de comunicación y la ecología, evolución de los medios. Es investigador principal de un proyecto de la Unión Europea y desde el año 2000 ha dictado conferencias, cursos, talleres sobre comunicación digital, semiótica de las interfaces, diseño interactivo en universidades e instituciones de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Cuba, de Brasil, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Portugal, de España, Francia, Bélgica, Italia, Estonia, Reino Unido, Suecia, Austria y Suiza. Tenemos el placer de recibirlo en este primer simposio internacional de periodismo digital y narrativas transmedia al señor, quien ya nos acompaña, Carlos Scolari. Gracias. Voy a tener que sumar Santa Fe a la lista de países. Quiero agradecer a los organizadores, a Juan Manuel, a Lía, que ya hace unos cuantos meses vienen trabajando duramente para armar esto. Antes me habían entrevistado para la tele y les decía, claro, es un evento que... Esto está pasando mucho en América Latina. Eventos de nivel internacional, con un buen nivel de conversaciones, de intercambios, ya no se organizan necesariamente en las grandes capitales. Por ejemplo, uno va a Colombia, claro, siempre Bogotá, obviamente, la gran metrópolis, y Medellín también, pero antes le comentaba a Juan Manuel, hay lugares, por ejemplo, en Manizales, una pequeña ciudad del interior de Colombia, que hace 14 años hace un festival de la imagen, un evento importantísimo a nivel internacional, y claro, esa famosa frase, ¿no?, que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires, cada vez se puede poner más en discusión, ¿no? Como que se pueden hacer eventos de nivel, digamos, abrir espacios de discusión como este, donde otra cosa interesante, esta cruce, confluencia entre gente que viene del mundo académico y gente que viene del mundo de la profesional, del mundo de las empresas, que también es muy interesante. Y bueno, la invitación es que que sea esta la primera edición de Mediápolis y que haya muchas más, ¿no? Hay muchos temas para hablar alrededor de los medios, de la comunicación, de la cultura. Y bueno, yo no voy a hablar prácticamente de transmedia, porque toda la gente que me antecedió durante el día de hoy, digamos, fue dejando caer, por un lado, conceptos, categorías de análisis y por otro lado, infinidad de experiencias. Es muy interesante esto porque el tema del transmedia, el concepto de narrativa transmedia, como apareció en alguna diapositiva, ya tiene 12 años y lo creó Henry Jenkins en un artículo de una revista académica, en la revista del MIT de Boston. Y es interesante porque este concepto, que nació en un ámbito académico, digamos, fue adoptado por los profesionales, obviamente primero en Estados Unidos, después en el resto del mundo. Y bueno, yo me acuerdo cuando empecé a investigar esto del transmedia, ya por el 2006, 2007, en Europa recién se empezaba a hablar en ámbito académico del concepto, pero uno ve en poquitos años cómo el concepto pasó del mundo académico al mundo profesional y hoy está llegando ya a todos lados, ¿no?, a todas las latitudes. Yo estoy convencido que de acá entre 5, 6, 7 años yo creo que se va a dejar de hablar de transmedia, como que se va a asumir como algo natural que cualquier proyecto de comunicación tenga esta característica de que se cuente en muchos medios, muchas plataformas, que convoca a los usuarios, prosumidores para que participen. Pero digamos que ahora es un elemento para muchos muy nuevo, para otros no tanto, pero por ahora podemos seguir hablando de transmedia. Y yo creo que antes o después esto se va a ir naturalizando, ¿no? En los años 90 hablábamos de multimedia, ¿no?
el CD-ROM multimedia o las webs eran multimedia, y después ya se habla cada vez menos de multimedia, como que se volvió natural eso. Y yo creo que con transmedia va a pasar algo parecido. Voy a mencionar el transmedia porque yo creo que el transmedia es una de las cosas, digamos así, que emergen de esta nueva ecología de los medios. Me interesa hablar de la ecología, pero también hablar de la evolución, y algunas cosas que dejó caer también Álvaro en la presentación anterior, yo creo que las voy a retomar y vamos a charlar sobre eso. Seguramente después en las preguntas van a surgir unas cuantas cuestiones para charlar, debatir sobre hacia dónde va todo esto, ¿no? Cuando hablamos de ecología de los medios, media ecology, estamos hablando de una teoría, no es solo una metáfora, es una teoría que, como cualquier otra, nace de una metáfora. Los primeros que hablaron de esto fueron Marshall McLuhan, el famoso Marshall McLuhan en los años 60, y uno de sus interlocutores más reconocidos, que era Neil Postman, que McLuhan estaba en la Universidad de Toronto, Postman estaba en Nueva York, y se dice, más o menos, se reconoce que el primero que habló de media ecology, ecología de los medios, fue Marshall McLuhan en unas cartas, en esa época se mandaban cartas privadas. Y en cambio el primero que habló públicamente de ecología de los medios fue Neil Postman en una conferencia ya por el año 68. Después Neil Postman en Nueva York organiza el primer posgrado en ecología de los medios. Digamos que bueno, es una teoría o un enfoque, una mirada teórica que ya tiene casi medio siglo. Los grandes libros de McLuhan fueron en La Galaxia Gutenberg es del año 62 y Comprender los medios, Understanding Media, es del 64, o sea, son libros que ya tienen 50 años. O sea que es un campo teórico que ya tiene su recorrido, hay varias generaciones de ecologistas de los medios. En el año 2000 se creó una asociación de Media Ecology que organiza su congreso anual. Con Denis hemos participado un par de veces en estos encuentros. Este año se hizo en Canadá, el año que viene es en Bolonia, en junio del 2016, si a alguno le interesa. Y, claro, ¿qué entendemos cuando hablamos de ecología de los medios, no? Yo la interpreto, o creo que hay dos interpretaciones posibles de esto de comprender los medios como una ecología, como un ecosistema, ¿no? Por un lado, la metáfora esta admite una lectura, que sería los medios como ambientes, y la otra posibilidad que es complementaria, es pensar a los medios como especies mediáticas. Si pensamos los medios como ambientes, McLuhan, ¿qué decía? Él decía que los medios nos modifican, nosotros creamos tecnología, creamos medios, y estas tecnologías, estos medios nos modifican, y nosotros no nos damos cuenta. Vivimos en una mediasfera, diríamos, y nos movemos ahí dentro, como nos movemos en la atmósfera normalmente, y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Nosotros estamos acá, respiramos, pero no estamos pensando en el aire, en la atmósfera. Si esto se cerrara las puertas muchas horas, nos faltaría el aire, y ahí nos daríamos cuenta, nos falta el aire. Pero mientras estamos respirando no nos damos cuenta de eso. Él decía, lo mismo pasa con los medios. Él usaba otra metáfora también, decía, yo no sé quién inventó el agua, pero no fue un pez. Porque el pez se mueve en el agua. Hasta que uno no lo saca del agua, el pez no se da cuenta que había agua. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con los medios. McLuhan era polémico, dejaba caer estas frases célebres, tipo tweet, el medio es el mensaje, la galaxia, la aldea global, la Galaxia Gutenberg. Él era muy polémico, pero yo creo que él justamente esa vertiente más polémica, de andar chinchando ahí a los demás, yo creo que era eso un poco, ¿no? También sacarnos del agua, romper este automatismo, esta naturalidad que habría en nuestra relación con los medios, para que tomemos distancia y podamos ver realmente desde afuera, o tratar de alejarnos lo máximo posible de este entorno y ver realmente qué está pasando ahí dentro. Los medios nos modifican. Ahora hay muchas discusiones sobre si Internet o Google nos vuelve tontos. Está este famoso libro de Nicholas Carr, se llama Superficiales, como Internet o Google nos está volviendo tontos. Hay mucho debate sobre eso, hay mucho estudio de ciencias cognitivas y neurociencias que confirman que nuestro cerebro está cambiando físicamente por el desarrollo de nuevas tecnologías.
Hay estudios sobre eso. O sea, lo que McLuhan decía en los años 60 de manera media así intuitiva, hoy las neurociencias confirman que, digamos, nuestro cerebro a lo largo de la vida, se habla de plasticidad del cerebro, se modifica y que las tecnologías modifican eso y los medios son tecnologías. De frente a eso hay discursos apocalípticos. A mí no me encaja, no me cierra, no me gustan esos discursos apocalípticos. Si ustedes piensan que hace 2500 años apareció la escritura y Platón, se consolidó la escritura en Grecia, y Platón decía que eso iba a matar la memoria, que era terrible, porque para quien venía de la cultura oral, mnemotécnica, recordar todo, la escritura mataba la memoria según ellos. Y bueno, eso pasó hace 2500 años y no es que hemos perdido la memoria, a lo mejor ahora con Google pasa lo mismo. Antes nos acordábamos los números de teléfono, ahora nadie se acuerda de un número de teléfono. Yo ni me acuerdo de la patente de mi coche, tengo la foto en el móvil. Si un día choco, me lo roban, tengo que ir a la policía y decirle, mire, me robaron este coche. Pero bueno, porque usamos memoria para otras cosas seguramente, o ciertas capacidades. Esto lo decía McLuhan, ¿no? Con la llegada de nuevos medios, nuevas tecnologías, ciertas competencias se narcotizan, decía él, pero se potencian otras. Y hemos vivido cambios a lo largo de la humanidad en ese ecosistema, hemos vivido cambios. No es lo mismo una generación que nacía en una comunidad oral, sin escritura, a una generación que crece con papiros, o una generación que crece con libros impresos y no piensa ni percibe de la misma manera una generación que crece con libros a una generación que crece con la televisión. Y no piensa ni percibe de la misma manera una generación que crece con Google, Wikipedia, GTA V y Minecraft, que una generación como la mía, que crecimos un poco entre libros y televisión nomás. Se han vivido cambios de este tipo a lo largo de la humanidad, hemos sobrevivido bastante bien. Yo creo que la diferencia no es que el cambio, sino la rapidez del cambio, ¿no? Porque antes estos cambios duraban muchas generaciones y ahora en una generación, ¿no?, estamos viendo un cambio muy profundo de todo este ecosistema. La web tiene, no sé, 8000 días de vida, la web. O sea, en la historia de la humanidad, en la historia del Homo sapiens, 8000 días es el último nanosegundo de esa historia. Y estamos en cambios muy profundos. En ese sentido es diferente a otros cambios anteriores. La transición del papiro al libro que había que hojear, el libro manuscrito, pasaron siglos, ¿no? Y de la oralidad a la escritura pasaron milenios también. Ahora estamos viendo en una generación un cambio muy rápido, ¿no? La otra parte de la metáfora aplicada a la ecología de los medios es esta idea de que los medios son como especies. Y esto yo creo que es interesante, porque si uno aplica una metáfora a un campo teórico, empieza a escarbar, a buscar analogías. Evidentemente hay un momento que la metáfora no sirve más para explicarlo, pero yo creo que todavía podemos seguir explorando esta metáfora. Hay especies que compiten. Ustedes por acá tienen la laguna, no sé, de Melincué. ¿Hay pirañas en Melincué o solo palometas? Pirañas no hay, ¿no? Salvo que Denis haya traído alguno. Supongamos que Denis traía, en vez de traer cerveza, traía pirañas, ¿no? En la laguna Melincué, ¿qué pasa? Ahí hay toda una ecología, un sistema, que estaban más o menos en equilibrio, y vino Denis y tiró las pirañas. ¿Qué pasa? Se rompe el equilibrio. Porque a lo mejor la piraña se come a la boga o al sábalo y eso rompe todos los equilibrios de ese ecosistema. En los medios está pasando exactamente lo mismo. Están apareciendo nuevas especies mediáticas. Aparecen nuevas especies mediáticas que se comen nuestra atención. Estábamos leyendo el diario, El Litoral, o en Rosario escuchando Evaristo Monti, ahora ese tiempo se ha fragmentado, porque hay nuevas especies que comen nuestra atención. Estamos un poquito en Twitter, un poquito en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la aparición de nuevas especies cambia el ecosistema. Eso pasa en el mundo biológico, pero está pasando también en el mundo de los medios. Y me animaría a decirlo en el mundo de la educación también. Eran ecosistemas donde había un puñado de actores que controlaban casi todo, en la educación y en los medios. Y ahora aparecen nuevos actores, nuevas especies. Son dos visiones que se complementan, ¿no? Avancemos. ¿Qué está pasando? Yo creo que hay un gran cambio de paradigma para entender lo que pasa en los medios, ¿no? Veníamos de un ecosistema donde el gran paradigma era el broadcasting, lo que ahora se llama el one to many, de uno a muchos, donde había un mismo contenido
como mostraba antes esas fotos en blanco y negro Álvaro, ¿no? Que se transmitía a la misma hora en el mismo Vaticanal para todo el mundo. Ese era el modelo de broadcasting. Y era un modelo que había nacido con el libro, si se quiere, el mismo producto para todos, aunque ahí el consumo era asincrónico, porque la gente podía leer el mismo libro en diferente horario. Pero ya con la radio, la televisión, los medios electrónicos, el consumo era sincrónico. Había que ver todo lo mismo a la misma hora. Eso cambia. Ahora estamos en otro paradigma, comunicación muchos a muchos, many to many, donde ya uno elige qué ver y cuándo lo quiere ver, y en infinidad de medios y plataformas o de especies mediáticas. Yo creo que este es un cambio muy radical, porque el modelo de broadcasting, el paradigma del broadcasting, nace con el libro de Gutenberg hace 500 años, sobre eso se montó la prensa, el modelo de la publicidad, se incorporó la radio, la televisión copió el modelo publicitario, o sea, era un modelo de negocios también que funcionaba. Y digamos, la televisión es un poco la reina de este broadcasting en la segunda mitad del siglo XX. Y ahora eso empieza a hacer agua, porque ahí depende, con esto no digo que el broadcasting desaparece, pero cada vez más las lógicas de red empiezan a los codazos a ocupar el centro de este sistema. El broadcasting sigue resistiendo y va a resistir, pero yo creo que cada vez más, ¿no? Esos niños que veíamos el vídeo, que están ahí, que quieren interactividad, que tocan el iPad, ya nacen, digamos, en este nuevo ecosistema con esta serie de prácticas y de medios. Yo creo que este es el cambio más importante del cual debemos partir, un cambio de paradigma. Y no es que son dos paradigmas totalmente divorciados entre sí, hay hibridaciones, hay mezclas. Cuando el tipo este se tiró de la estratosfera, el de Red Bull, había 7, 8 millones de personas mirándolo en YouTube. O sea, una red albergaba broadcasting en ese momento. O cuando fue, me recuerdo, el rescate de los mineros chilenos, yo estaba en mi casa trabajando y me abrí una ventanita de Ustream y estaba mirándolo en tiempo real, y no era televisión, había broadcasting dentro de la red. O sea que vemos que hay fenómenos híbridos, ¿no? Hace menos de 10.000 días apareció esto, apareció la web como una gran máquina de generar nuevas formas de comunicación. Al principio la web se alimentó de lo que había. Yo en esa época vivía en Italia, no trabajaba en la universidad, estaba en una empresa de multimedios y hacíamos webs, y en el año 95 no había un manual de cómo hacer páginas web. Entonces era todo ensayo y error, uno iba probando. Ahora yo creo que es al revés, la web y todos los medios interactivos fueron encontrando su lenguaje, su gramática, y ahora son los otros medios los que tratan de adaptarse para sobrevivir y tratan de copiar estos rasgos de los medios interactivos y de los medios en red. Ya vamos a volver a esta cuestión de la adaptación, ¿no? En el mundo biológico se ha visto que en la evolución de la Tierra, hace 250 millones de años, hubo una explosión de nuevas formas de de nuevas especies, lo que se llamó en el precámbrico, ¿no? Hubo una explosión de nuevas especies. Después hubo grandes extinciones también, hubo muchas mutaciones, digamos, y aparecieron, esto en los fósiles se ve en un periodo de varios millones de años, estamos hablando, hace 250 millones de años hubo grandes mutaciones y aparecieron muchas especies. Yo creo que ahora estamos viviendo un fenómeno similar, ¿no? Un poco veníamos de un ecosistema pequeño en el sentido de variedad de especies mediáticas, radio, cine, prensa, televisión, y hoy estamos en un ecosistema donde ha explotado un Big Bang de nuevas formas de comunicación. Y esto también es importante. Esto afecta a las viejas empresas de comunicación que vivían de uno o dos medios, que ahora están obligadas a ver, bueno, cómo se rearma todo en este esquema. Esto afecta a las facultades de comunicación, que muchas tienen planes de estudios pensadas para la vieja ecología de los medios. Sabemos que cambiar un plan de estudio no es fácil, podemos tardar 10 años, 20 en cambiarlo. Y bueno, pero hay que hacerlo, porque evidentemente la realidad está cambiando a un ritmo y las instituciones, empresas también tienen que cambiarlo, ¿no? En ese contexto yo creo que es interesante ver a la red como un ente orgánico, complejo, que se expande, evoluciona. Yo creo que acá también la lectura orgánica o la metáfora ecológica, biológica resiste, ¿no? En un minuto en la red pasan muchísimas cosas.
Mientras estamos aquí hablando, hay gente tuiteando, gente subiendo fotos, gente subiendo vídeos. Hay diferentes infografías que tratan de mostrar eso. Hay webs como esta que muestra en tiempo real. Desde que uno entra en esa página web, muestra. Hay un audio, no sé si es una música de fondo. Muestra qué está pasando en tiempo real. Cuánta gente está tuiteando. Miles de tweets, miles de megabytes de vídeo que se van subiendo, miles de descargas, correos que se envían. Esto es un ente orgánico que genera cada vez más información. Esto es realmente nuevo también, ¿no? Toda esta masa de datos que se va generando y se va acumulando y duplicando, triplicando, no sé si cada año o incluso menos, ¿no? Hay varias webs que muestran esto. Hay una web que muestra qué pasaría si imprimimos todas las fotos de Instagram en papel. Y va mostrando la pila de fotos, supera la atmósfera, supera la estación espacial y llega más o menos a mitad de camino entre la Tierra y la Luna, si imprimiéramos todas las fotos que hay en Instagram. Hay, repito, hay varias webs o portales que muestran esto. Esto es un sistema del MIT que muestra en tiempo real la interacción en una página web. Son interfaces orgánicas. Y también muestran, nos da esta idea de ente orgánico, de millones de personas interactuando en tiempo real. Nosotros a veces navegamos, estamos frente a una pantalla y claro, creemos, si no estamos chateando o algo, estamos en nuestra burbuja, pero claro, ahí en realidad somos parte de una red infinita de datos y de interacciones y de otros sujetos y actores, ¿no? Este es un proyecto que muestra el sonido de la Wikipedia. Cada vez que alguien actualiza la Wikipedia se genera un sonido. Más actualiza la Wikipedia, más material actualiza un artículo, cambia la dimensión de la imagen y los sonidos. Hay varios proyectos de este tipo que nos dan esta idea o nos sirven para representar esto, ¿no? La Wikipedia, claro, es un ecosistema dentro del ecosistema, un nicho dentro del ecosistema, donde quizá mejor se expresa esta lógica, donde todo el mundo puede modificar algo y compartirlo. Otro proyecto interesantísimo alrededor de la Wikipedia es este, la Wikipedia como galaxia. Se puede navegar en la Wikipedia, ya no en una interfaz textual, ¿no? Sino uno puede buscar ahí, meter palabras y empezar a cliquear y moverse en esta galaxia, que es otra metáfora, ¿no? Acá ya nos vamos de lo biológico a lo astronómico. Pero yo creo que todas dan una idea de la dimensión que tiene esto y del cambio radical respecto al viejo paradigma, que era el paradigma del broadcasting, el paradigma del perrito escuchando el parlante ese del disco de Víctor, ¿no? De la compañía. Como dije antes, ¿no? Aparecen nuevos medios, nuevas especies mediáticas, pero no solo esto, ¿no? Aparecen nuevas interfaces, nuevos formatos. Hoy hemos tenido una buena exposición de diferentes formatos, formas de narrar. Aparecen nuevos actores en el mundo de la comunicación de todo tipo. O sea que también esto es parte de la nueva ecología de los medios. Cuando hablamos de interfaces, bueno, a mí me gusta mucho esto. Esto no es transmedia, esto es más bien multimedia, diríamos. Es una aplicación para iPad, para chicos. Pero me gusta todo lo que suma, todo lo que converge acá. Claro, uno se pregunta qué es esto, ¿no? ¿Es un libro interactivo? ¿Es un videojuego? ¿Es un rompecabezas? ¿Es un libro para colorear?
es un instrumento musical también, todo confluye, ¿no? Y acá podemos hablar de dos modelos, ¿no? Por un lado el modelo donde los lenguajes, los formatos convergen, las gramáticas convergen en una única interfaz, en un único producto, que es lo que llamamos multimedia tradicionalmente. Muchos de los documentales que vimos hoy tienden a ser algunos multimedia porque estaba todo en la web. Y después está el modelo del transmedia, que hemos visto también a lo largo del día, que es todo lo contrario, ¿no? Hay una explosión, una divergencia, ¿no? Cada contenido se expresa en un medio diferente, en un lenguaje diferente. Son dos movimientos, dos vectores. Uno tiende a la convergencia, todo en una misma interfaz, como esto, como ciertas páginas web, como ciertos documedia. Y por otro lado el movimiento contrario, divergente, centrífugo, se alejan las cosas, ¿no? Y que es lo que llamamos más transmedia. No es que uno sea mejor que el otro. En los años 90 los CD-ROMs, la web es multimedia, digamos, pero también muchas aplicaciones son multimedia. Tenemos el transmedia, digamos que son dos modelos diferentes. En el proyecto que presentó Anaí hoy, están quizá en el futuro viendo de juntar lo que hoy es transmedia, convertirlo en multimedia, si no entendí mal, ¿no? Juntar todo, el cómic, todo, o sea que se podrían hacer las dos cosas, ¿no? Pensar un momento expansivo y después un momento de recopilar todo. Digamos que la tecnología nos permite eso, ¿no? Un poco un movimiento de fuelle, tipo bandoneón, ¿no? De expansión y de concentración. Y ahí depende también del modelo de negocio, depende también de lo que se quiera contar, si se quiere hacer algo realmente expansivo o no, más acotado en una única plataforma. ¡Cuenta cosas sobre mí! Nuevos actores. Muy buenas, que tuviera, señor. Estas son las 50 cosas sobre mí que posiblemente no sepáis, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, yo qué sé. He contado. ¿Saben quién es este tipo? Que ya no sé qué he dicho y qué no. ¿Conocen al Rubius? Sí. Porque vino a Buenos Aires y reventó todo. Así que nada, ahí vamos. Tengo 24 años. Esta es la televisión de los preadolescentes. Me gustan las pizzas de hamburguesa. Los adolescentes cada vez miran menos broadcasting y miran esto. Me muerdas, no me muerdas, no me Este muerdas. año en mi curso en la universidad mandé a mis 80 alumnos a investigar youtubers. Tengo en mi escritorio 18 trabajos de investigación sobre youtubers. Y fue cuando estaba jugando, Son nuevos actores. Yo estoy muy interesado en ver cómo evoluciona esto. Son muy jóvenes, le hablan a un target de entre 7 y 15 años, 16, que evoluciona muy rápido, crece muy rápido. Algunos de ellos ya está coqueteando con el broadcasting, otros se están especializando, obviamente está los generalistas como el Rubius, que ya tienen más de 12, 14, ¿cuánto tiene ya? Sí, como 14 ya millones de suscriptores. Otros se dedican solo a gameplay, otros, hay youtubers chicas que se dedican a maquillaje, bueno, digamos que están siguiendo casi un recorrido del broadcasting, ¿no? La primera televisión, la paleotelevisión, diría Eco, era muy generalista y ahora están generando canales, se están especializando los youtubers o videobloggers, como los llaman en Estados Unidos. Es muy interesante, son nuevos actores, son especies carnívoras, mediáticas, nuevas especies depredadoras de la atención, porque los chicos en vez de mirar broadcasting miran esto. Y bueno, en este momento uno de los proyectos que mencionaban antes que estoy coordinando es precisamente ver qué están haciendo los chicos con los medios. ¿Qué pasa con estos adolescentes que se encierran en su habitación y juegan a Minecraft, miran al Rubius? Porque esto no es solo... Si uno hace un análisis matelartiano semiótico de esto, se dispara un tiro en la cabeza, ¿no? El Pato Donald era Shakespeare al lado de esto. Claro, yo les cuento una anécdota. Hoy Álvaro mostró los lentes estos en 3D, ¿no? Ustedes saben la historia de Oculus Rift. Eran 2 o 3 chicos que hicieron algo con cartón y 2 Samsung desarmados y un software. Hicieron unos lentes en 3D. Esto pasó hace más de un año, ¿eh? Que por primera vez hicieron unos lentes en 3D que uno gira la cabeza, la imagen gira y no hay delay. Resolvieron un problema que hace 20 años la industria no podía resolver, porque siempre se detenía un poquito la imagen y eso genera dolor de cabeza. Y ellos consiguieron a través de un software y armando una caja de cartón con 2 móviles, 2 pantallas de Samsung, consiguieron un sistema para poder girar la cabeza y que la imagen gire a la misma velocidad. Vino el señor Zuckerberg
puso $500 millones y le compró la empresa a estos dos chicos. Eso pasó hace un año. Yo he ido a un congreso en Estados Unidos en mayo, en Seattle, de comunicación, lo último. Hice escala en Londres. En Londres me compro la revista Wire, que la nota de portada era Oculus Rift. Y yo entro en mi casa, yo venía muy de Estados Unidos y vi a Londres con la revista Wire bajo el brazo, sobaco ilustrado se decía en una época, con lo último de lo último. Entro en mi casa, mi hija, que ahora tiene 14, tenía 13, le digo, Lara, ¿sabes que vienen unas gafas de 3D que no generan mareo? Y ella me mira y me dice, el Oculus Rift, el Rubius, hace 6 meses habló de eso. Entonces no es solo bla, 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 qué lindo, qué tonto. Esto es un canal de información. Cuando los chicos tienen problemas en un videojuego no le preguntan ni al padre ni al maestro, van acá o a los foros. O sea, acá hay estrategias informales de aprendizaje, desarrollo de nuevas competencias, formas de aprendizaje totalmente por fuera del aparato escolar. Y si el Rubius se pusiera a hablar de matemática o de historia o de geografía, todo el mundo aprobaría esas materias. Vamos a investigar eso en ese proyecto. También esto es parte de la ecología de los medios. Les cuento otra historia de otro youtuber, Auronplay. Hay un libro de él dando vuelta por Argentina también. Auronplay era de tener 2 millones de seguidores más o menos. Auronplay es un youtuber de Barcelona. Es más políticamente incorrecto. Tiene un vídeo muy famoso contra la monarquía en España, millones de visitas. Y un día, se levanta y de manera bastante inconsciente hace un vídeo contra el Gran Hermano, contra el reality show. Reventó las redes. Cientos de miles de visitas en pocas horas. Auronplay masacrando al Gran Hermano, diciendo que era todo preparado, que tenían todo guionado, que era una porquería, bla, 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 bla. Esa noche él se enteró por un amigo que trabajaba, Mediaset, la empresa de Berlusconi en España, hizo una reunión urgente a las 11 de la noche de todos los managers y empezaron a ver los vídeos de Auronplay para ver quién era este chico que estaba hablando mal de ellos en todas las redes y que todo el mundo tuiteaba y hablaba de eso. Tenemos el viejo sistema, el broadcasting y lo nuevo. Y lo están descubriendo porque se lo chocan de frente contra la pared, digamos. Son cambios en el ecosistema de medios, nuevos actores, nuevos formatos, nuevas narrativas. Y yo creo que estamos viendo un momento que esto puede llegar a ser muy efímero, va a haber otras cosas. Cuando hablamos de viejo medio, new media, los blogs hace 10 años era new media, ahora es una cosa ya casi vieja. Bueno, ahora sí, Facebook parece que está llegando a un tope ya. Los más jovencitos ya casi ni entran en Facebook, van a otras redes, porque en Facebook estamos los viejos ahí. Y los padres se van a Pinterest, se van a... Menos Dennis, que se fue, porque es un joven. Bien, todo esto es parte de este ecosistema, ¿no? ¿Qué pasa? Nuevas interfaces. Este es un proyecto de mi universidad, la Pompeu Fabra, es muy famoso esto, se llama la React Table, es una máquina para hacer música. Esto empezó como un prototipo, ahora se comercializa, hay aplicación para iPad, la usa Björk en algunos conciertos. Nuevas formas de interactuar, en este caso con el sonido. El otro día hablaba con gente del proyecto Wikipedia, Wikimedia. Yo les decía, bueno, ¿por qué no pensar un futuro así para la Wikipedia? ¿Por qué no navegar con una interfaz tangible en la información y abandonar solamente el formato textual? De esto se hacen recitales, hay artistas que se han especializado en esto, ¿no? Yo he visto a chicos de 7, 8 años jugando, haciendo música con esto, ¿no? Pensemos que todo esto se puede reproducir, aplicar, inspirar otros tipos de interfaces para navegar en la información. Hoy hablamos de la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Todas estas son cosas que emergen, como dije antes, de la ecología de medios. Un poco para resumir, ¿no? Antes pasábamos mucho tiempo en pocos medios. A la mañana el santafesino leía El Litoral, se lo leía tranquilo, escuchaba la radio,
En Rosario teníamos Evaristo Monti, acá no sé quién era. Ustedes lo deben conocer mejor que yo. A la noche la televisión, a lo mejor la gente iba al cine una vez por cada 15 días, una vez por mes. Y ese era el consumo de medios. Hoy es todo lo contrario. Hoy estamos en una ecología de los medios donde la dieta mediática se ha fragmentado, pasamos poco tiempo en muchos medios, y esto afecta desde una conversación interpersonal. Puede pasar que Álvaro me menciona en un tuit, yo le respondo, pasamos a la mensajería de Twitter, nos intercambiamos 2 tweets y ya nos queda chico, o pasamos a un email o nos llamamos por Skype, qué sé yo, o con Denis. O sea que un diálogo interpersonal entre 2 sujetos puede ir pasando de una plataforma a otra. Y lo mismo pasa con otro tipo de relatos, ¿no? Cuando una historia se va contando en diferentes medios y plataformas, que es lo que hablamos con una narrativa transmedia. Esto sirve también para visualizar el problema. Vuelvo para atrás. En el viejo sistema de broadcasting había mucha gente mirando lo mismo. Y eso se vendía a las agencias de publicidad. Tengo un target de nivel A, B, C, 1, 2, lo que sea, a tal hora mirando esto. Eso tiene tanto valor el segundo de publicidad. Desde el momento que la gente se atomiza la audiencia, ya no se fragmenta, se atomiza, el modelo de negocio del broadcasting fracasa, ya no aguanta. Y de ahí quizás la posibilidad de que el transmedia también tiene una pata económica. No, esto no es que se hace porque en Hollywood, porque Jenkins vive ahí y tiene barba, no. Es una forma de estas audiencias que se fragmentan, que se atomizan. El transmedia puede ser una forma de hilvanar estas situaciones de consumo aislada, de unir esta diáspora de los consumidores, y ya no sería un modelo de negocios media-centered, centrado en un medio, sino construir audiencias narrative-centered, que se reúnan alrededor de una narrativa. Los que consumen Harry Potter, los que consumen Iron Man, los que consumen Batman o Crepúsculo, o Las sombras de Grey. Es todo un grupo de consumidores que se reúnen alrededor de una narrativa. Y si les gusta ese mundo narrativo, van a ver la película, van a comprar el libro, van a comprar el cómic, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que, digamos, también sería el lado más económico del transmedia, ¿no? Obviamente, bueno, ejemplos de transmedia hoy hemos visto muchísimos. El transmedia es una de las cosas que emerge de este ecosistema de medios. Bien, ¿cómo evoluciona todo esto? Si hablamos de ecología de los medios, tenemos que hablar de evolución de los medios. Es casi como que se cae de maduro esto. A mí me gusta pensar la ecología como, para los que estudiaron lingüística o comunicación, como el nivel sincrónico, ¿no? Lo que está pasando ahora. Esta sería la ecología de los medios. Si analizamos lo que en lingüística se llamaba lo diacrónico, ¿no? Cómo evoluciona un sistema, estaríamos obviamente hablando de media evolution, ¿no? Cuando nosotros hablamos de evolución de los medios o de historia de los medios, tendemos a pensarla como una línea. Muchos libros de historia de los medios nos cuentan estos timelines. Primero vino esto, después vino esto, después vino esto, después vino esto. Algunos lo hacen un poco más sofisticado. Por ejemplo, hay un autor italiano que habla de olas que van pasando, pero no deja de ser un modelo lineal. Yo creo que si pensamos la evolución de los medios de una perspectiva nueva, o por lo menos más acorde a lo que parece que está pasando, yo creo que tenemos que abandonar esta idea de sucesión de medios o de timeline. Yo creo que este vídeo, lo encontré esta semana, es muy representativo de lo que quiero decir. Esto es una imagen, o parece una imagen, ¿no? Es una instalación. Lo que parecía plano, lo que parecía bidimensional, es tridimensional. Bueno, ¿por qué no pensar a la evolución de los medios con un modelo ya más tridimensional? Pensar la evolución no como una línea o una sucesión de medios, sino como algo mucho más complejo, ¿no? Sino como una red, pensar la evolución como una red, ¿no? Este podría ser un primer modelo que yo dibujé para poder empezar a pensar esto. Relaciones, incluso puede pasar que un medio nuevo tome cosas de un medio extinguido. Estas cosas pasan. Esto ya lo mencioné. Esta explosión de nuevas especies, ¿no?
Acá también aguanta, como dije antes, la metáfora evolutiva biológica. Pero pasemos a otro tema, y esto es interesante, porque bueno, algo se habló hoy, pero yo creo que lo podemos retomar ahora, y esto va a abrir debate, ¿no? ¿Puede un medio extinguirse como se extingue una forma biológica, como una especie biológica? O, como decía McLuhan, el contenido de un nuevo medio es un viejo medio. Álvaro antes hablaba del origen del cine. Al inicio del cine era un trípode con una cámara fija. Después inventaron el traveling, el plano y el contraplano, ¿no? Al principio el cine era una cámara fija y los actores entraban y salían. No era cine, era un teatro filmado. Las primeras fotografías que se hicieron eran retratos o paisajes. Los primeros daguerrotipos. Era la pintura. El contenido del nuevo medio, la fotografía era la pintura. El contenido del nuevo medio, el cine, era el teatro. El contenido del nuevo medio, la televisión, era gente leyendo el diario, o la radio inclusive. ¿Qué pasa? Acá podemos abrir todo un debate. Medios que parecía que se extinguían han encontrado su pequeño nicho ahora. Hace 10 años nadie daba un mango por el disco de vinilo. Y ahora lo veo en España, en los negocios, el disco de vinilo cada vez se está expandiendo. Nada que ver con hace 30 años, obviamente, pero se está creando un nicho de un medio que parecía totalmente extinguido. El telégrafo. El telégrafo era un medio que podemos considerarlo extinguido, el viejo telégrafo que había que picotear en código Morse. Pero claro, la escritura telegráfica sobrevive hoy. Cada vez que mandamos un WhatsApp, un SMS, algo, no escribimos todo, hacemos una escritura telegráfica. El lenguaje del viejo medio sobrevive en un nuevo medio. Vemos que las dinámicas en esta evolución de los medios no son lineales, no podemos dar por muerto un medio porque siempre algo puede llegar a volver a aparecer. McLuhan había escrito bastante de eso. Y a mí lo que me interesa mucho es qué pasa con los medios más tradicionales que tienen que sobrevivir en esta nueva ecología de los medios. Yo creo que tienen que adaptarse, esto apareció antes en alguna presentación también. ¿Y cómo se adapta un medio? Adoptando rasgos de los nuevos medios. Hoy, por focalizarnos solo en dos medios, vemos que la prensa está cambiando. Antes Juan me dijo que La Voz del Interior sigue teniendo un diseño pre-web, o por lo menos tradicional, más o menos una cosa así, decía. Claro, muchos diarios están cambiando el diseño gráfico. Seguramente La Voz del Interior ha hecho alguna actualización gráfica en los últimos años. Si un diario quiere llegar a las nuevas generaciones, tiene que cambiar su diseño gráfico. Los periodistas hoy se quejan que le dan menos espacio para escribir, porque tienen que fragmentar su texto en varias unidades, hay que dejar lugar a la fotografía, a la infografía. Los diarios meten cositos de colores para identificar las secciones, todo. Yo siempre digo, cada vez más un diario en papel se parece más a una página web impresa. Y ahí vemos el gesto del diario en papel para adaptarse a esta nueva ecología. Yo creo que eso no es suficiente. Por más que los diarios cambien el diseño, etcétera, etcétera, yo creo que no va a ser suficiente para sobrevivir en esta ecología de los medios. Yo no hago futurología, no me gusta, pero las cifras son las que son incluso antes de la llegada de la web. Caída en la venta en los diarios, caída en la cantidad de diarios, caída en la inversión publicitaria en los diarios. Eso viene de los años 70 y 80, se acelera con la web y así estamos. Yo creo que no basta el gesto adaptativo, al diario no le alcanza. Esto no significa ni la muerte de las empresas de información, ni la muerte del periodista, ni la muerte del papel. Estoy hablando del diario como un producto específico que se compra a la mañana o a la tarde, con informaciones. Quizá el vespertino, antes hablábamos con Denis en Italia han hecho vespertinos para iPad. Pero el diario a la mañana, que trae noticias de ayer a la tarde, a la noche, impresas, hace ya varias horas, yo no le veo mucho sentido. Repito, esto no es ni el fin, no hay que hacerse el harakiri, no es el fin ni de las empresas de información, ni el fin del periodista. Por ejemplo, ahora es muy interesante ver lo que está pasando con las revistas. En Estados Unidos, en España, y acá también, están apareciendo revistas de calidad, coleccionables, incluso de fútbol. En España hay varias, está Panenka, acá hay también algunas en Argentina, revistas de calidad, coleccionables, de buen papel, buen contenido. Y eso es de papel. Y yo creo que esos nichos pueden andar muy bien. Televisión. La televisión está luchando y bastante bien por sobrevivir. Ya el contenido audiovisual no es solo televisivo, las series se piensan para diferentes medios y plataformas. La nueva estética de televisión, la nueva gramática, las nuevas series de televisión, la complejidad narrativa de las nuevas series de televisión, yo creo que son síntomas de que la televisión está luchando por adaptarse.
Yo siempre digo, mi abuelo no hubiera entendido Lost, mi abuela no hubiera entendido Breaking Bad, los saltos en el tiempo, flashback, flash forward, nada, ¿no? O sea, vemos que las series estas le están hablando a un nuevo televidente formado en los videojuegos, formado en la navegación hipertextual, etcétera, etcétera. Y yo creo que la está haciendo bastante bien. O sea, que vemos que hay medios que están luchando por adaptarse. Otro concepto interesante, con esto voy terminando, es coevolución. Nosotros coevolucionamos con las tecnologías. Una página web de la década del 90 era muy diferente a una página web de hoy. Las páginas web en los años 90 eran grises, traerían 5, 10 links por página y mucho espacio vacío. Hoy, si yo abro cualquier web, de un diario, de un portal, no sé, el diario El País, no encuentro espacio en blanco, horror al vacío, todo lleno, ¡rah! Y me encuentro, no sé, una homepage, ¿cuántos links tendrá? 200, 300. Bueno, yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si en el año 95 yo encendía mi computadora, tardaba un rato en calentarse, abría mi Netscape y me encontraba la página del País de hoy? Yo hubiera reculado, no hubiera entendido nada. ¿Qué es esto? No se entiende. ¿Dónde está la información acá? ¿Cómo es todo? Claro, y ahora lo entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque hemos coevolucionado con la tecnología a lo largo de nuestra vida. O sea, que nosotros también coevolucionamos y nuestras interacciones también sirven para remodelar la evolución de todo eso. La relación nuestra con la computadora, con la interfaz del browser, del navegador, es diferente a la que tiene ese señor con su diario, o la que tenía el escriba con su libro manuscrito, o el escriba egipcio, etcétera, etcétera, ¿no? O esa niñita que estaba tocando hoy el papel y quería ampliar la imagen, ¿no? Nosotros también coevolucionamos. Las tecnologías coevolucionan entre sí. O sea, estas especies, como pasa en el mundo biológico, también hay hibridaciones, hay mezclas entre sí. Y por eso es interesante ver cuando un medio toma cosas de otro medio para adaptarse. Y acá el juego está abierto. Un poco se hablaba antes de ensayo y error, y yo creo que es eso. Ya hoy la televisión abre una ventanita para poner tweets. Vorterix es una experiencia interesantísima de radio con telecámara en estudio, on demand. Bueno, empieza a haber experiencias híbridas muy, muy interesantes. Yo creo que cada vez veremos más. Algunas funcionarán, generarán nuevos modelos de negocios. Por eso todo lo que hemos visto a lo largo del día de hoy son experimentos muy interesantes y que van marcando un camino. Algunos a lo mejor no proponen un formato definitivo, pero a lo mejor lo que se hizo acá, lo que hizo Álvaro, mezclado con lo que hicieron en Córdoba y lo que están haciendo en Rosario y lo que hace Denis en Brasil, a lo mejor de ahí sale un modelo híbrido que es el modelo del periodismo de acá a 5 o 10 años. Para ir terminando, los invito a un evento que no es un evento, es una plataforma para hacer eventos. Se llama la Transmedia Week, empezó el año pasado, este año es la segunda edición. En la última semana de octubre, ¿qué hay que hacer? Lo que quieran. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta arma algo sobre Transmedia, una charla, una entrega de premios, un taller con Denis, una conferencia de Álvaro, un seminario interno en La Voz del Interior o en el Litoral, donde quieran. El año pasado tuvimos 22 eventos en 8 países, esto es una cosa totalmente voluntaria, no tenemos sponsor, nada. Basta entrar en la web, registrar el evento esa semana y ya va a aparecer en el Google. Los invito a hacer cosas. Si les interesan estos temas, les recomiendo leer a McLuhan, que ya estuvo recomendado, les recomiendo leer a Lev Manovich sobre evolución del software y de los medios, que es muy interesante el libro de que fue traducido ahora en Barcelona. Si le interesa el tema de los medios o el fin de los medios masivos, el comienzo de un debate o el debate continúa, ese librito En la crujía que hicimos con Mario Carlón tiene como 15 capítulos de diferentes autores que analizan el disco de vinilo, el libro, el futuro del diario en papel, el futuro de la televisión, el futuro del cine, el futuro de la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último libro que saqué, que salió hace un par de meses, es este de Ecología de los Medios, donde participan varios autores, entre ellos Denis, donde, bueno, son artículos de las 3 generaciones de ecologistas de los medios. Hay artículos de McLuhan, de Postman, de la gente que estudió con ellos, que no es muy conocida en ámbito hispanohablante, digamos, porque Lance Strayhorn, Bob Logan, Paul Levinson no han sido traducidos nunca, o prácticamente, salvo algún artículo en alguna revista, así que es una forma de tomar contacto con toda esta escuela. Y después gente que yo llamo la tercera generación, que son los más jóvenes. Me dijeron que el libro se consigue en la librería Cívica, ¿puede ser, de Santa Fe? Bueno, me dijeron que ahí está. Bien, tenemos un ratito para preguntas, creo. Hasta acá llegamos. Gracias por haberme escuchado. Y bueno, tenemos posibilidad de charlar un rato.
Abrimos, como siempre, esta la última oportunidad para que puedan aprovechar a Carlos Scolari con alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Nos manejamos como siempre, levantando las manos y nos acercamos con el asistente de piso para alcanzarles el micrófono. Aquí tenemos en la primera fila a un compañero que le quiere hacer una pregunta. Siempre Denis. Soy periodista, pregunto toda hora. Carlos, cuando hablaste de Media Evolution y después mostraste el tema de la televisión, yo quedé pensando, ¿no?, que la televisión ahora está buscando otros espacios para poner sus contenidos, etc. Algunos teóricos definen la televisión como un espacio que tiene el contenido de flujo continuo. Y cuando tenemos esa nueva televisión, Netflix o mismo televisión española que te mostraba ahí por el teléfono y tal, deja de ser un flujo continuo, pasa a ser un contenido on demand. ¿Cómo queda eso? ¿Tú crees que eso es una evolución de los medios, del medio televisión? ¿Es un cambio? ¿Tenemos la misma televisión o es otra? ¿Qué sería eso? El tema es ¿qué entendemos por televisión? Si entendemos esto es un debate, ¿no? El fin de la televisión. Hay varios libros que han salido, incluso en Brasil, el de Ivana Fellín, en Estados Unidos, el fin de la televisión. Eliseo Verón hablaba mucho de este tema. Eliseo decía, murió la televisión. Y después cuando uno leía la entrevista o el artículo, lo que él dice, muere el broadcasting, muere la parrilla. O sea, si entendemos la televisión como un medio broadcasting, es casi seguro que podemos decir que va a desaparecer, salvo ciertos eventos. La final, no sé, el partido de Alemania-Brasil. O la final de Chile, ¿no? O el descubrimiento de la pelota de Higuaín en Plutón, lo vamos a ver en directo, ¿no? Bueno. No, la elección del Papa, el rescate de los míos. O sea, hay eventos que va a haber broadcasting. Cuando McLuhan hablaba de aldea global era eso, ¿no? Vamos a estar todos como en la vieja comunidad, escuchando al bardo, todos escuchando lo mismo, eso era la aldea global. Armstrong llegando a la Luna en vía satélite. Claro, si pensamos televisión como broadcasting puro y duro, claro, cada vez podemos hablar casi una extinción o reducción al mínimo de ese medio. Pero claro, ¿qué es televisión? ¿Netflix es televisión? Claro, ahora el tema on demand yo creo que es una forma de adaptarse al modelo web, donde uno va y entra y consume cuando quiere. Y yo creo que, bueno, es un paso muy importante. Mira, yo me acuerdo cuando estaba en la otra universidad en Vic, vino una vez el director de la televisión pública catalana, vino Francesc Escribano, en el año 2006 o 2007. YouTube es del 2005, tiene 10 años. Y en 10 años estalló todo el modelo audiovisual. Y él dijo, YouTube era una cosa, tiene 1 año y medio, dice, de la llegada de YouTube estamos obligados a replantear todas nuestras estrategias como empresa audiovisual. Lo tenían clarísimo, al menos en ese momento. Yo creo que es parte de ese cambio. Yo pienso que, bueno, si manejamos una definición flexible de televisión, podemos incluir nuevos actores como Netflix. ¿Ustedes saben cómo nació Netflix? Netflix es una empresa que alquilaba a domicilio, tipo Telepizza. Uno entraba en la web, decía, quiero ver Matrix, y te traían el DVD a tu casa. Así nació, ese era el modelo de negocio de Netflix. Y fíjense cómo evolucionan los actores. Y hoy es un componente fundamental, un actor fundamental de esta nueva ecología, con nuevos modelos de negocio, y por eso, y los grandes actores, las grandes empresas monomediáticas, porque también es otro tema, es muy fácil decir hagamos transmedia, pero los que están en empresa, medios de comunicación, saben que es muy complicado, porque las empresas son monomediáticas. Hay diarios, no sé, La Capital de Rosario hace 150 años que imprimen papel, y ahora empezaron a hacer una web. Bueno, pero ve a pedirle a La Capital que haga news gaming, videojuegos de información, claro, ¿no? O ve a pedirle al Grupo Planeta que editorial, bueno, tienen diarios y tienen también televisión. Ve a pedirle a una empresa de cómics que haga videojuegos, ¿no? Bueno, la Marvel ahora empezó a hacer películas y le empezó a agarrar la mano, pero empresas que hace décadas venían produciendo lo mismo les cuesta. Pero yo creo que lo están haciendo. Esto de la televisión española, cada vez más hay televisión on demand, vemos que un viejo actor de la época del broadcasting, público, estatal, con todo lo que implica a nivel de lentitud a veces para moverse, se están moviendo, porque saben que si no se mueven los van a barrer los nuevos actores. Y esto que estamos viendo y hablando en el mundo de la comunicación, como dije antes, está empezando a pasar en el mundo de la educación. Ya no es más la primaria, secundaria y la universidad y escuelas profesionales. Empieza a haber nuevos actores en la periferia y fuera del sistema tradicional, los MOOCs, Coursera, la Khan Academy, empieza a haber nuevos actores educativos.
¿Qué está pasando con los taxis, Uber? Empieza a haber nuevos actores y los viejos sistemas se encierran y tratan de resistir. ¿Qué pasa con Airbnb para alquilar casa o apartamento en cualquier ciudad del mundo? O sea, esto de las redes no afecta solo, obviamente, a los medios de comunicación. Y bueno, hoy nos focalizamos en esto. Pero yo creo que, bueno, son jugadas adaptativas. No sé si basta el on demand, porque también hay cambio en los contenidos. A un chico de 5 años no le puedo pasar la serie Bonanza, por más que sea on demand, no la va a ver, porque es un relato lineal, no pasa nada, ¿no? O Columbo, no sé, son series buenas, ¿no? Digamos, marcaron una época y narrativamente son interesantes, pero comparado con el consumo que hacen las nuevas generaciones, por más que sea on demand, va a seguir siendo aburrido. O sea, no basta eso, pero es una forma. Aparte, una forma de recuperar los archivos, porque antes todo se perdía, ahora todo vale. Y se puede extraer ganancia de cosas antiguas, ¿no? Ya no es solo el canal Volver, es poder ver, quiero volver a ver Lost, quiero volver a ver Breaking Bad, bueno, me meto ahí, bueno, y tengo todo. Allá hay otra pregunta, por favor, en la tercera fila. Evolucionan los medios, las interfaces y los formatos. ¿Cómo evoluciona la investigación de todo este proceso, teniendo en cuenta que usted nos comentó que tenía algunas experiencias de sus alumnos investigando algunos casos particulares de youtubers o otros temas vinculados con la vertiginosidad que tiene el proceso? Gracias. Mira, buena pregunta. Si uno habla de métodos cuantitativos, venimos de toda una tradición que no está muy arraigada en Argentina ni en América Latina, de estudio estadístico. Se extrae la muestra y después se extrapola el resultado a todo el universo. Ahora, en la época del Big Data, todo el universo vale. Ya no trabajamos más con muestras. Yo me puedo analizar los usuarios de Twitter en Argentina o en Buenos Aires, me puedo analizar el uso que hacen los clientes de Telefónica o Movistar, ¿no? en España, y tengo todo el universo. Cambio radical. Se habla de las humanidades digitales, las Digital Humanities, que es el estudio, aplicación del Big Data a estudios humanísticos o culturales. Manovich, que recién lo mencioné, él está trabajando en esto. Manovich agarró, no sé, como 1,5 millones de fotos de Instagram de Manhattan y empezó a identificar patrones ocultos en toda esta masa de fotografías. Manovich escaneó, no sé, cientos de miles de páginas de manga japoneses. Escaneó todas las portadas de la revista Time del siglo XX para analizar evoluciones cromáticas y todo. Claro, esto es lo que se llama la mirada distante, distant reading. Hay toda una movida muy fuerte en esto de las humanidades digitales. Ya hubo algún evento en Buenos Aires inspirado por Alejandro Pisitelli, que puso a sus alumnos a trabajar en esto, y empieza a ver cosas interesantes. Yo tengo colegas que trabajan con Twitter, con las API para extraer datos de Twitter, hacen seguimiento de hashtag, gente que venía estudiando comunicación política o incluye redes sociales en su estudio de discurso de las campañas políticas. Bueno, digamos, eso a nivel cuantitativo, a nivel metodológico, esto abre un fondo impresionante. Si vamos al mundo cualitativo, yo que vengo más de la semiótica y estas cosas, siempre soy muy crítico, porque seguimos, por lo menos lo que yo veo en la semiótica latina, Italia, Francia, España y América Latina, seguimos muy apegados a modelos tradicionales de la semiótica, ya sea de matriz francesa o italiana, cuando en el mundo anglosajón la semiótica, por ejemplo, dialoga con el Big Data y hacen estudios semióticos tomando datos, millones de datos, cosas interesantes. Pero bueno, empieza a haber movida. Por ejemplo, la tradición en Argentina, y menos en Brasil, pero más en Argentina, sobre todo por el Liceo Verón, sobre estudios de mediatización, ya está en estos días hay un congreso de mediatizaciones en Buenos Aires, que yo la semana que viene, perdón, jueves, viernes, sábado, la semana que viene, yo lamentablemente no voy a poder estar por ahí, pero ya se habla de las nuevas mediatizaciones, gente que venía estudiando mediatizaciones en la radio, en la televisión, en la prensa, ¿no? Cómo se construyen las realidades en estos medios, obviamente ahora incorpora los nuevos medios, o sea que también ahí en esta investigación de matriz semiótica empieza a haber reflexiones y cuestiones nuevas. Y por otro lado la etnografía, la antropología tradicional. El antropólogo tradicional que hacía, Levi Strauss se iba hace casi un siglo, se iba al Amazonas a estudiar comunidades perdidas. En los años 80, 70, 80 en adelante,
los estudios culturales británicos o los estudios latinoamericanos culturales, ¿qué hacían? Aplicaban técnicas antropológicas y se iban a la periferia de Medellín o a la favela en Brasil o a la periferia de Londres a estudiar a los punk. Era antropología. Ahora se habla de etnografía virtual. El antropólogo va a estudiar las comunidades en Facebook, va a estudiar las comunidades virtuales, va a estudiar las comunidades en Twitter, va a estudiar, o sea, es un antropólogo que ya trabaja en este mundo desterritorializado de las redes sociales. Y eso es un campo que ya está bastante consolidado, hace más de 25 o 30 años que hay comunidades virtuales, entonces ya hay antropólogos virtuales que se dedican a esto de hace bastante tiempo. Y después están los antropólogos que hacen blending, ¿no? Un poco real, un poco virtual. Pero... o sea, a nivel de metodología, esto un poco a grandes rasgos, líneas de trabajo para investigar o sea, o para por lo menos dar respuesta a nuevas preguntas. Otra pregunta, por favor. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas. Hoy hablabas del cambio urgente del plan de estudio en carreras como periodismo, comunicación social. Yo que soy estudiante de periodismo, por ahí me preocupa estar estudiando materias como por ejemplo de periodismo gráfico, que según usted y otros disertantes de hoy, dicen como que se va a desaparecer. Entonces, el instituto o las universidades, ¿sobre qué materias o temas deben abarcar para que salgan más personas capacitadas en este rubro? Mira, te voy a responder con una imagen. Pasa que no configuré para navegar, pero creo que la debo tener por aquí. Un segundo, te la muestro. Esto es muy interesante, pues no es esta. Perdón, un segundito. Acá hay dos cosas. Una son los nuevos actores, las nuevas especies educativas. Y eso es un tema. Otro tema es los planes de estudio, ¿no? Están vinculados, más o menos, porque si la universidad tarda años en renovar un plan de estudio, es muy probable que aparezcan otros actores, no tengo acá aparezcan otros actores dando respuestas rápidas a estas necesidades. A ver si encuentro esta imagen. Por ejemplo, en estos días se habló mucho, incluso en el diario, la revista Estabrando sacó un suplemento sobre 6 emprendimientos educativos, online o blended, hechos en Argentina. El creador de Cuevana está haciendo educación online ahora y abrió 2 cursos, uno de desarrollo web y otro de diseño web, que duran entre 3 y 6 meses online, para hacer formación rapidísima orientada al mercado. Claro, la universidad está en condiciones de competir con eso, de sacar cursos rápidos, a esa velocidad, formar. No, estamos en otra dimensión. Yo les quiero mostrar una imagen, a ver si la encuentro por acá. Bien. Recién hablamos de Big Data, ¿no? ¿Se ve la imagen ahora? No, ahí está, va. Se habla de Big Data. Alejandro Pisistelli, hace ya un año o 2, puso a todos sus alumnos a trabajar en Big Data. Y un chico, Julito Alonso, hizo una tesina, analizó la bibliografía de la carrera de comunicación en la UBA. Esto es mirada distante, distant reading, cuantificó los autores, los que más se repetían. Yo escribí varios posts sobre eso, citando esta investigación. Yo lo primero que veo acá, esto es lo mismo que se leía hace 25 años cuando yo estudiaba en Rosario, salvo 1 o 2. Salvo 1 o 2 autores, exactamente lo mismo. Segundo, somos todos antiimperialistas yanquis, pero nadie denuncia el imperialismo francés. Desde el siglo XIX somos una colonia intelectual francesa. Y esto en los estudios de comunicación es terrible, porque en Estados Unidos se estudia la comunicación de la década del 20 del siglo pasado. O sea que hay un siglo de investigación empirista, administrativa, pro-yanqui, pro-Coca-Cola, lo que quieran. Pero algo hay, algo de todo eso sirve, supongo. Aunque sea, léanla para criticarla. Pero no podemos cargarnos de un plumazo un siglo de investigación en el país que más ha investigado la comunicación. Y que no es todo cuantitativo pro Coca-Cola. Hay de todo. Y sobre todo ahora que se investiga en redes sociales. El único que aparece ahí es Jenkins, chiquitito, ahí, ¿no?
que un poco pasó la barrera ideológica. Cuando hablamos de cambio de planes de estudio, también es cambio de esto. Yo creo que la universidad es, después del Vaticano, la institución más vieja de Occidente, tiene 1000 años. O sea, a final de este siglo, la primera universidad de Oxford, Salamanca y Bolonia van a cumplir 1000 años de vida. O sea que tenemos protocolos, cosas que vienen de hace mucho. Pero por otro lado, son máquinas perfectas de reproducirse y de sobrevivir. Si no, no hubieran aguantado tanto. La universidad, yo creo que es un entorno muy reproductivo. Es muy difícil cambiar este tipo de institución desde adentro. Podemos buscar comparaciones con el ejército, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, a pesar del Papa, ¿no? Que le cuesta bastante hacer alguna cosa nueva. Pero son instituciones donde hay protocolos que se repiten, y entre ellos bibliografías, ¿no? y prácticas pedagógicas. Claro, si la universidad sigue a piñón fijo haciendo lo mismo y enseñando lo mismo, evidentemente van a aparecer otras alternativas. Y de última está bien, si eso, así como las redes sociales, Netflix, obliga a los viejos medios, a los viejos actores a cambiar, a los canales públicos, a estas grandes empresas, públicas y privadas también. Bueno, si la aparición de Coursera o la aparición de la Khan Academy o de lo que monta el chico este de Cuevana sirve para que la universidad se mueva y ponga las barbas en remojo, bienvenido sea. Digamos. Yo creo que es eso. Y en muchos de estos formatos nacen en la periferia de la universidad. Porque esto es otra cosa. Desde el rectorado es muy difícil que surja algo nuevo. Porque los profesores, por más que tengamos ganas de innovar, cuando uno hace carrera y llegas a cargo de gestión, estás tan agobiado por los protocolos y la reproducción de ciertas cosas que es muy difícil. Entonces yo siempre digo, en cualquier institución, lo nuevo siempre nace en la periferia, donde el ojo de Sauron no alcanza a ver, ¿no? Porque el ojo de Sauron controla que funcione todo, pero en función de los protocolos que ya existen. ¿Qué pasa? Son los actores más pequeños, los más periféricos. Claro, ¿por qué este evento se hace aquí y no en la UBA? Porque hacer esto en la UBA es imposible, ¿no? Pedir autorizaciones, no sé. Es complicado. Pero por eso, hay muchas de estas iniciativas de formación nueva aparecen, o son empresas que tienen un pie en la universidad y un pie afuera, o cosas directamente afuera. Nosotros hicimos un estudio sobre innovación no solo universitaria, también hace 1 año o 2, y detectamos nuevos formatos, el formato de los laboratorios, ¿no? Muchas escuelas de diseño, escuelas de negocios que ya no tienen aulas, trabajan por proyectos, no están ahí contabilizando el crédito y la media hora de más o de menos para darle un título, instituciones que no dan títulos. O sea, empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Y bueno, lo mismo que pasa en la ecología de los medios. Hay nuevos actores, no sé si podemos hablar de especies depredadoras. ¿Qué pasa si mañana uno de estos emprendimientos empieza a captar muchísima gente y la gente deja de ir a la universidad? No sé, no hemos llegado a eso. Pero bueno, las universidades también tienen otras cosas, las marcas, el título, ¿no? Sabemos que la universidad es un lugar de ascenso social, las familias quieren que los chicos tengan un título, pero bueno, empiezan a aparecer otros actores. Y yo creo que en el fondo es bueno para el ciudadano, ¿no? Que haya diferencia, así como es bueno que haya muchos medios y plataformas que uno pueda elegir cuándo quiere ver esto o si lo quiero ver o no, y no que me impongan una parrilla de programación, que pase lo mismo a nivel educativo me parece positivo. Mucha gente no tiene tiempo de hacer un máster 2 o 3 años, ¿no? O especializarse en algo. Bueno, a lo mejor hoy hay ya formatos educativos muy breves que te permiten actualizarte sin pasar por todo un gran recorrido. Yo creo que, bueno, tenemos que ir a un sistema más flexible. Tenemos tiempo para una pregunta más allá en el fondo, por favor. Sí, hola Carlos, un gusto. Mi nombre es Luciano, yo soy periodista. Te quería hacer una pregunta respecto de el periodismo actual, los medios tradicionales. Mi pregunta tiene que ver con qué valor tiene hoy la palabra escrita en el género de la crónica, es decir, esto de el cronista que va, testigo ocular, a cubrir un hecho, en este universo inacabable de nuevos géneros dentro de lo que es la ecología mediática, como bien explicaste. Vos que sos experto en semiología, digamos, conocés, que trabajás con los signos, sabés el valor que tiene la palabra. Quiero saber qué valor hoy tiene en este contexto la palabra en la crónica como subgénero informativo, digamos.
Me refiero a esto de ir y traer. El cronista trae con todos los registros sensoriales anotados para construir su pieza comunicacional. ¿Qué valor tiene ahora esta palabra, dado el avasallamiento de nuevos elementos gráficos y de nuevas estrategias y de nuevas herramientas para mejorar la publicación de una noticia en un medio digital, digamos? Esa es un poco la pregunta. Quizás vengo de la vieja escuela, estoy tratando de adaptarme porque reconozco que la palabra, sigo sosteniéndolo, digamos, esto es una visión personal, sigue teniendo un poder semiótico y simbólico muy fuerte. A veces quizás aún más que la imagen, digamos. Esa es un poco mi pregunta. A ver, el conflicto entre palabra e imagen no es nuevo, ya venía sobre todo con el boom de los medios masivos, sobre todo el boom de la televisión. Ya hace también más de medio siglo hay reflexiones sobre, bueno, qué pasa con la palabra de frente a esta sociedad de la imagen o civilización de la imagen. McLuhan había escrito sobre eso también. Yo creo que, bueno, a pesar de millones de fotografías y Pinterest, Instagram, la palabra sigue teniendo un gran valor. Vemos que redes como Twitter funcionan sobre todo a partir de la palabra. Se han ido incorporando imágenes, pero sobre todo el debate en Twitter, la cosa rápida, se juega todo a partir de las palabras. O sea que también en las nuevas, y sobre todo las nuevas interfaces, lo que yo decía antes, la Wikipedia es totalmente textual, está hecha de palabras. Me gustaría verla más, no sé, 3D, otra cosa, ¿no? Pero tiene valor. Pero más que el valor de la palabra es el valor de la enunciación, del enunciador. O sea, estamos en un momento que todo el mundo puede publicar, todo el mundo puede compartir. Como dice Shirky, un autor que mencionó Álvaro al final, antes primero se filtraba y después se publicaba. Había profesionales que filtraban, diario, revistas, canales de televisión, y después se publicaba. Ahora es al revés, se publica todo y después se filtra. ¿Quién filtra? Y nosotros, tuiteando, seleccionando trending topic, vamos, las noticias o los relatos van emergiendo. Pero yo creo que el valor de la palabra está en el enunciador. De ahí que había enunciadores, empresas, marcas, El País, La Nación, El Litoral, La Capital, LT8, Canal 13. Había enunciadores reconocidos por la sociedad, profesionales, empresas de comunicación. Con la gente decía, lo dijo la televisión, lo dijo este canal, porque se reconocía este proceso de filtraje previo de los profesionales. Ahora la tortilla se invierte y hay enunciadores, se sumaron otros enunciadores muy reconocidos, tuiteros, blogueros, gente especialista, y que tienen tanto o a veces más valor incluso que el periodista tradicional o la empresa tradicional. ¿En qué sentido? Me refiero a que el valor de la palabra del enunciador tiene que ajustarse a la plataforma en donde va a ser publicada. Si en esa instancia, digamos, la plataforma condiciona la palabra, digamos. Se la condiciona por las características de la plataforma. Por ejemplo, no sé, en España un tipo como Enrique Dams, muy reconocido en el ámbito empresario y digital. Es un referente, es un formador de opinión. Y claro, ya no solo está en Twitter o en las redes sociales, también escribe columna, tiene su blog. Yo creo que su movida empezó como bloguero, un poco como José Luis Orihuela. Pero ellos no necesitan, si bien han colaborado y colaboran con medios masivos tradicionales, digamos que convertirse en referentes lo hicieron a partir de las redes y dar buena información y en este fenómeno de emergente donde la red es la que selecciona, o son las interacciones mejor las que van filtrando y haciendo emerger a ciertos enunciadores, se han ganado un lugar. Cuando nosotros con mis alumnos estudiamos los youtubers, hay youtubers emergentes. Y algunos chicos, grupos de estudiantes, compararon los youtubers consolidados con los nuevos, para ver si los nuevos, los que tenían 10.000 o 50.000 seguidores, ¿qué hacen? ¿Repiten a los grandes o buscan diferenciarse y hacer algo, crear una diferencia para
a traer algo. Así que, pero bueno, yo creo que la sociedad es más polifónica. A Humberto Eco esto le parece terrible, habla de los imbéciles en las redes, pero yo creo que en el fondo es positivo esto. Hay mucha más información, hay muchos más enunciadores y hay mucha más mierda circulando, seguramente. Pero si hay informadores profesionales o amateurs que colaboran en el filtraje, y nosotros, ciudadanos, y nuestros hijos y nietos aprenden a moverse como están aprendiendo en estas redes, yo creo que es mucho más polifónico. Prefiero esto, que es caótico, fluido, complicadísimo, a una sociedad donde hay 3, 4 enunciadores reconocidos y el resto está obligado a escuchar eso. Esto es mucho más rico. Y entiendo gente de la vieja escuela que se sienta agobiada, sobrepasada por todo esto. Pero yo prefiero esto, Quien hemos vivido momentos de grandes silencios o de pocos medios diciendo lo que le decía a un general, yo prefiero esto.